No sé qué más situaciones vengan a mi vida. Solo te ruego algo, Señor, le decía, que no deje de confiar en ti, que pueda permanecerme firme, aunque venga lo que venga y pase lo que pase. Que podamos decir, como decía el rey David, como dice el Salmo 27, como dice el Salmo 46, aunque los montes se traspasen a la mar, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si estamos aquí. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque cuando tú pierdes la confianza en Dios, por eso muchos retroceden. Poco a poco vas perdiendo ese amor, ese deseo de estar delante de tu Dios, y poco a poco vas perdiendo fuerzas espiritualmente hablando, y poco a poco te vas acostumbrando, conformando un evangelio tibio, un evangelio conformista, un evangelio de asistir a la iglesia, de cumplir con ir a la iglesia, y eso no es así. Escuchamos algo que mencionó mi hermana. Si tú entendieras la profundidad de esas palabras, cuando dice esfuérzate, es que vas a hacer algo más de lo que acostumbras a hacer. Cuando alguien dice esfuérzate, es no estés conforme como has estado. Haz un poco más de lo que has hecho. ¿Sí me entiendes? Es que he tratado pero no puedo. No te has esforzado lo suficiente. Porque haríamos mentiroso a nuestro Señor Jesús. Pero porque si tú confías en Él, Él va a estar ahí contigo, te va a ayudar. Que vas a sentir feo, que vas a sentir esto y esto otro, sí. ¿Sí me entiendes? El que quiere vivir piadosamente, ¿qué dice? La palabra del Señor. Padecerá. Jesús dijo, tener paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Va a haber aflicciones en este camino. Tú vas a tener aflicciones. ¿Quieres ser cristiano? Solamente los que no quieren de Dios, el mundo los trata como sea, y ellos, apartados de Dios, en la ignorancia, muchas cosas de las que se practican les llaman buenos a lo que es malo. ¿Estás acá? En el salmo que leyó nuestro hermano Norberto, en el versículo 164 y 165, dice algo importante. Todo es importante. Pero si cuando leemos profundizáramos en lo que leemos, hermano, no nomás leer por encimita, sino escudriñando con profundidad, honestamente tú encontrarás la sabiduría de Dios. Si tú te esfuerzas y quieres hacer la voluntad de Dios y has deseado apartarte, te estás apartando del mal, Dios te va a ayudar. Él no es injusto. No te olvides que su palabra dice que Él da la sana sabiduría a los rectos. Si tú buscas ser recto, Él te la va a dar. Si quieres vivir siendo chueco, Dios no te la va a dar. Él es el que la provee. Si estás aquí, Él es el que provee la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. 3 cosas que un cristiano debe de tener. Si estamos acá. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Salmo 119, versículo 104 y 105. ¿Lo tienes?
Gloria a Dios. Voy a esperar que todos lo tengan. Van a venir situaciones difíciles, hermano, hermana. Hay muchas cosas que van a pasar, están pasando. La pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para cuando venga una persecución o una guerra a este país? ¿Estás agarrado de la mano del Señor? ¿Sí estás aquí? ¿Estás bien agarrado de la mano del Señor? Yo les mencionaba hace varios años, yo miré que de repente empezó a haber cosas muy feas en este país. Y lo que yo entendía era en el mundo entero, hermanos. Pero yo miré una mujer gritando por la calle y mucha gente desesperada corriendo por muchos lados, por lo que estaba pasando, y buscaban ayuda. Yo miraba a uno de los católicos cómo se metían. Esta mujer se metía a una iglesia católica pidiendo ayuda. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en esa iglesia no estaba ya ni el sacerdote. El sacerdote había huido. Pero mucha gente de la que estaba huyendo empezó a escuchar en tal lado. Hay gente que le está sirviendo a Dios. Yo miré, hermanos, que donde había pastores que de veras servían a Dios, a esos pastores no les importaba lo que venía, lo que estaba pasando. Y mucha gente estaba ahí, gente que se quedaron sin pastor, acudían a esos lugares. Gente que era católica acudían, tenían hambre, necesidad. Eso me tocó mirarlo. Fue una visión. Dice Salmo 119, versículo 104. Voy a leer el 163. La mentira aborrezco y abomino y abomino. La mentira aborrezco y abomino. Y lo agrega, tu ley amo. Si estás ahí donde mismo. 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces al día alabas al Señor, hermano, hermana? ¿Sí estás aquí? ¿Cuántas veces al día lo alabas? Algunos no se acuerdan más que cuando vienen a la iglesia. ¿Cuántas veces agarras la Biblia para leerla en el día? Algunos a veces ni aquí la traen al servicio, la tienen por ahí abajo del carro, arriba ya alzada. ¿Cómo pues vas a avanzar? ¿Cómo tú vas a avanzar? No se puede. Y agrega, mira, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El 165 dice, mucha paz tienen, ¿quiénes? Si estás aquí, mucha paz tienen, ¿quiénes, hermano, hermana? Reflexiona, medita. Es para ti, es para mí. Si tú lo tomas, le crees al Señor, crees esta palabra, te va a cambiar. Es así, Él no miente. ¿Por qué no tienes paz? Si aquí dice, claramente lo dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos, ¿qué dice? Tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley. ¿Por qué no tienes paz? ¿Qué es lo contrario del que ama la ley del Señor? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario, hermanos? ¿Perdón? No lo que escuchar, hermano Rogelio, pero lo contrario es aquel que no
no está interesado en la ley de Dios, hermano. Esa es la verdad. No está interesado en la ley de Dios. Asistes aquí, vives apenitas como para no morirte. Y algunos ya vienen casi secos, muertos aquí. ¿Sí me entiendes? Necesitas, yo quiero que pongan atención, hermano, porque luego después allá no se supone de qué se habló. Si estás aquí y después andas batalla y batalla y batalla y batalla y batalla, no hay necesidad. Mucha paz tienen, ¿qué dice? Los que aman tu ley. Dijimos que lo contrario de amar la ley de Dios es que no le importe, no le interesa la ley de Dios. Por eso no hay paz en tu corazón, hermano, hermana, porque no hay confortamiento en tu caminar, porque no andas meditando en la ley de Jehová, no andas meditando en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Es triste, hermanos. Mira, imagínate que la hermana, mi esposa, teniendo la palabra ahí, teniendo, vamos a decirlo así, el pastor ahí, o mis propios hijos, si se hace acá, no tengan paz. Y dirás, pero ¿cómo si ahí está el pastor? Bueno, ¿por qué tú no tienes paz si Jesús está ahí, la palabra está ahí? ¿Sí estás aquí? No tienes paz en tu corazón porque tú no has aceptado esta palabra tal como es en tu corazón. No te has enamorado de ella. Alguien el día de ayer, antier, me hacía una pregunta. Hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué los hermanos llegan después de la oración? O ya para cuando se va a acabar la oración. No está bien eso. Hay que orar solamente. Yo sí sé, pero es mejor evitar que vaya a pecar mi hermano. Si estás acá, muchas veces yo se los he repetido. Si tú amas a Dios, lo vas a mostrar con tus hechos. Si yo amo a Dios, lo voy a mostrar con mis hechos. ¿A poco por llegar temprano a la hora ya quiere decir que por eso amo a Dios? No, alguien puede llegar temprano, es disciplinado y a lo mejor no le interese, pero yo creo que hay un alto porcentaje de que esa persona que viene temprano es porque se quiere disciplinar, no al hombre, sino a Dios. Porque el contrato, el compromiso lo hizo con Dios, no conmigo. ¿Por qué no tienes paz, hermano, hermana? Pregúntate. Si aquí dice claramente la razón por qué dice. Mucha paz tienen, ¿qué dice? Los que aman tu ley. Entonces, ¿qué te hace falta? Amar más la ley de Dios. ¿Por qué sientes pereza? ¿Por qué no puedes? No, cuando llegas a tu casa, ¿por qué cuando vas a tu trabajo? ¿Por qué allá no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la palabra para que te enamores de ella más? Y al enamorarte te estás enamorando de Dios cada día más. ¿Por qué a la hora del lonche, en vez de estar en el chisme, argüendeando, chismeando con tu compañero de trabajo, por qué no lees la Biblia? Y tal vez alguno de ahí, ¿qué lees? Mira, vente, aquí está sabroso. Siéntese acá. ¿Cómo vas a salir del hoyo? Si andas pensando en lo tuyo, en lo carnal, en lo terrenal, y dice claramente, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hermano, hermana, yo les he mencionado y me van a decir que es mentira, ¿verdad? Díganme que es mentira esto. Yo sé que no. Cuando tienen una cita con el doctor y les dicen a las 7 de la mañana tienes que estar ahí, ¿qué haces, hermano, hermana?
Mi hermana está media hora antes, una hora antes ahí esperando. Nomás mi hermana. Algunos son tan concha. ¿Y es que tú me entiendes esta palabra? Tan duros. ¿Sí me entiendes? Que han llegado después de la hora hasta para el doctor. Ay, si me atiende bien, y si no, pues no le hace. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué se dice es tan concha? Es que no le importa lo que le digan. Y así hay hermanos aquí que son tan concha que no importa que la palabra se esté enviando, se les resbala, la avientan para atrás. ¿Sí estás acá? A tu trabajo, hermano. Aquí la mayoría trabaja, ¿sí o no? Yo pienso que todos trabajan aquí. ¿A qué hora los citan a su trabajo? Si es en el campo, una lechería, ¿a qué horas es? Casi 2 horas antes. Gloria a Dios. Ha de decir el mayordomo, estas son de las number one. Pero ¿qué dice el Señor, hermano, de ti cuando llegas después de... Piénsalo. Mi intención no es ofenderte, mi intención es hacerte reflexionar que estás mal, que estás haciendo mal, que con tu Dios tú andas como mendigando, como si Dios te necesitara. Dios no te necesita. Fuiste alcanzado a misericordia, por amor, por misericordia. Dios te alcanzó a mí, como para que andes tú haciendo esto, regateándole al Señor. No es para el pastor, el contrato es con Dios. ¿Se acabó la risa? No, hermano, sonríe. Cristo te ama. Acepta la corrección. Acepta la corrección. ¿Sabes por qué? Porque es triste, hermano, que para tu carne, para lo tuyo, para las cosas tuyas, eres bien puntual, pero para lo de Dios eres impuntual. Dios lo ve todo, hermano, hermana. Dios mira aquí hasta el que está interesado, el que le está prestando atención a la palabra, aquel no. Están ángeles aquí. Si Dios te abriera los ojos, mirar a los ángeles que están viendo si en verdad estás poniendo atención o no. Pero como no puedes captar el mundo espiritual, sientes que nada más aquí, si me ven no le hacen. No. ¿Cómo vas a querer llegar a esa ciudad santa? ¿Cómo vas a querer tomar ese asiento? ¿Cómo tú vas a querer que te den esa corona de vida? Si esto es de esforzarnos. ¿Cuál es tu llamado, tu llamamiento, hermano, hermana? Si estás acá, ¿por qué no hay paz en la iglesia del Señor? Porque le hace falta amar la ley de Dios. Vive apenas, casi muriéndose, va así, va así. Siente, ahora sí me tocó el Señor, ahora sí voy. Gloria a Dios que te tocó. Pero no lo pierdas allá. No pierdas ese gozo. Busca la paz y síguela. Y no apaguéis, dice, al Espíritu Santo. Hay hermanos que yo los veo que pasan, hasta me pasan así, gloria a Dios que lleguen, pero de repente los veo hasta de reversa, van para atrás como no pueden. Ahí se han soñado algunos que van de reversa y van queriendo frenar y no pueden frenar, porque van en contra de lo que Dios te demanda, de lo que Dios te pide. Vas haciendo las cosas al revés. No te detienes, no tienes freno, porque no te importa lo que Dios diga. No te importa el que está a tu lado. Esa es la razón. Algunos se han visto que van para adelante, recio van y no pueden frenar, no pueden frenar. Están desembocados, pero no en hacer lo correcto. Un carro debe de servirle bien sus frenos. Ese carro eres tú.
no un carro desenfrenado. ¿Qué pasa con un carro desenfrenado en una curva? ¿Qué va a pasar? A 100 millas por hora, cuando tienes, dice ahí, aquí es 10 millas por hora. ¿Qué va a pasar con ese carro? Se va a voltear, se va a chocar. Por eso viene a veces el hermano así como carro apachurrado. Vienen así ya. ¿Por qué? Porque ya por allá chocaste. No obedeciste a tu Dios. Hay unos que sabes. No, hermano, necesitas entender cuál es tu llamado. La iglesia tiene que estar viva, tiene que estar fuerte, necesita, está bien los débiles, hay que ayudarlos, pero es por eso, hay que inyectarles, meterles la aguja ahí, que su fe crezca, que no seas mañoso, mañosa, conchudo, conchuda, que no seas de esos, porque no vas a avanzar, no vas a llegar a la meta, hermano, hermana. Necesitas luchar. Este camino es de luchar, de esforzarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Tú crees aquel que va apenas así? Lo van a reempujando y va un hermano atrás. Órale, órale. No arranca. No le sirve ni el motor ni nada. Le echan gasolina y no prende. Está enfermito. Está enfermita. Si estás aquí, hermano, hermana, analízate. Dios sabe que yo no iba a hablar nada de esto. Piénsalo bien. Piensa bien tu conducta espiritual, cómo está. No os conforméis a los deseos, dice la Biblia. No te conformes con la vida que estás viviendo. Necesitas hacer algo más de lo que has hecho. Necesitas escuchar la palabra, obedecerla, amarla, enamorarte de ella, de él. ¿Qué platicas, hermano, hermana, cuando agarras tu lonche en la mañana, cuando llegas 2 horas antes, hermana Rufina? ¿Qué platican? Yo pienso que ya dieron una predicación ahí. Entonces, ¿qué hacen? ¿En el chisme? No, hermanos, recapaciten. Yo les estoy hablando bien en el Señor. Recapaciten, no puede ser así. Yo no te quiero ver así como carro chocado, hermano, como carro que maromeó. Todo apachurrado de arriba, por abajo, por los lados. Y ya para enderezarlo ya le cuesta a uno. ¿Sí estás acá? El Espíritu Santo es el que renueva, hermanos. Quita lo golpeado, lo chocado, pero necesitas venir a Él. ¿Estás acá? Tu comportamiento no ha sido recto, no ha sido correcto, hermano, hermana. Necesitas reflexionar. Estás muy conforme con la vida de ¿qué va a pasar cuando vengan estas, si de repente llegan estas cosas? De repente si estos locos por allá empiezan a aventar bombas para acá y eso, y empiezan a venir para acá, ¿qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer? A ver, te digo esto porque el Señor ha mostrado visiones donde de repente andamos corriendo por la sierra entre los pinos. Tan ocupado, tan cumplido y tan cumplida en lo terrenal, pero en lo de Dios no estás aprobado, reprobado. ¿Tú crees que eso está correcto? ¿Tú quieres que tus hijos vayan derechitos, sí o no?
Que tus nietos vayan derechitos, ¿sí o no? Ponles la muestra. Ponles el ejemplo. Y verás que sí va a pasar. Yo sé que están difíciles algunos, pero ¿sabes qué? Hay que arrearlos. Es tu trabajo. Y no los entretengas con caricaturitas. Ahí hay gente, hay hermanitos que todavía entretienen a los hijos con caricaturas, con esas tablets y no sé qué tantas cosas les dan para entretenerlos, porque se les ha pegado tanto la pereza, la huevonía, que ya les cuesta hasta atender a sus propios hijos. Ahí el diablo instruyéndolos. ¿Por qué no hay paz, hermano, hermana? Necesitas tener paz. Jesús murió para eso, para que tengas paz. ¿Qué no dijo? En mí tendréis paz. ¿Qué no dijo? Todo aquel que está trabajado y cargado, venga a mí, que yo seré qué. Y si estás descansadito, ¿no tienes paz? Pero dice algo. Llevar mi yugo, ¿y qué dice? Y su carga, que dice que su carga es ligera, ¿verdad? Y si lo haces, ¿por qué sientes que ya no puedes? ¿Por qué vienes apachurrado o apachurrada? ¿Sí me estás entendiendo? Por eso yo le rogaba esto a mi Dios cuando estábamos orando al principio. Me venía así cosas, porque el Señor me hizo ver cosas de las que iba a hablar y que a lo mejor vamos a hablar ahorita. Ponte en el lugar de aquellos hombres ahorita que están allá en Ucrania. Ponte en el lugar, mira, esta gente, este presidente loco que empezó a mandar de Rusia para Ucrania. Los de Ucrania han agarrado soldados, unos niños, y dicen, es que no sabíamos a qué nos trajeron y de repente nos aventaron. De repente pueden pasar cosas, hermano. Y la única intención es de que tú dejes de estar muy cómodo, muy cómoda, ya muy confortable, porque asistes. No se trata de asistir solamente a la iglesia, no se trata solamente de asistir a los servicios, sino que nuestra conducta sea firme, diferente, que donde quiera que andes seas diferente, que te parezcas tal como Dios quiere que nos parezcamos. Gloria a Dios. Si estamos aquí, ¿cuál de ustedes les gusta llegar tarde a su trabajo? Levante la mano el que le gusta llegar tarde, que tiene esa mala costumbre. No lo van a levantar. Yo creo que sí, ¿verdad? No, hermano. Yo sé que la mayoría llega antes de la hora que se les pide. Estás tan enamorado de tu trabajo que ahí sí llegas antes. Eso sí lo amas. Pero a tu Dios le regateas. Dame una chancita, Señor. Cabo, tú entiendes, Señor. Tú eres bien justo, eres misericordioso. Fíjate cómo se acomoda el cristiano. Claro que Él es justo y misericordioso, pero Él ve tu esfuerzo y ve cuando no te esfuerzas. Si estás acá, ¿qué nos dice la palabra? Que todos debemos dar un mismo sentir, tener una misma mente. ¿Sí dice o no? Necesitamos entender esto. ¿Qué sucede, hermano? ¿Por qué es tu conducta así? ¿Porque ignoras? ¿Porque hay ignorancia? No, muchos lo saben, pero se les dice y se les dice y como que no se les dice nada. ¿Cuál es el problema? El problema es grave. No has tomado en serio el camino de Dios como tiene que ser. Aunque tú digas que sí lo has tomado en serio, cuando se toma en serio, se hace diferente. Puedo entender que puede haber errores, puede haber cosas, está bien,
hay que, de repente algo pasó, pero no una mala costumbre ya. ¿Sí estás aquí? Una mala costumbre que no te va a dejar hacer las cosas bien. Abre tu Biblia en el libro de Santiago, por favor, capítulo 4. Gloria a Dios. Hay un problema. Jesús murió y nos dejó las reglas, la manera como nosotros podamos tener paz. Porque también dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que si tú no eras manso, no eras humilde, Dios nos dio la oportunidad. Él sabe que hay un proceso, pero si tú quieres, Él te va a ayudar para que aprendas a ser como Él, manso y humilde. Él sabe que tienes necesidad espiritual, por eso dijo Él, todo aquel que está trabajado y cargado, venga a mí que yo los haré descansar. Él lo sabía, Él sabe. Él no lo ignora. Pero tú también no te acomodes. No hagas las cosas más mal, pensando que, justificando lo que tú haces. Gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Lo tienen, hermanos? Mira lo que dice el 1. De repente van a pasar cosas. ¿Y por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan las cosas en un hogar, en un país, en una familia? Fíjate lo que dice el 4:1. ¿De dónde vienen qué? Las guerras y los pleitos. Mira, guerras y pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen, hermanos? ¿Por qué sucede eso? Si estás aquí, ¿por qué vienen las guerras y los pleitos? Espera que lo tengan las hermanas. Ayúdenme, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdenle, hermana, por favor. Ayúdenle, mi hija. Ya leo. Santiago capítulo 4. Lo tienen. 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace una pregunta. Y luego hace otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué es lo que combate cuando dice no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué hay esta guerra? ¿O por qué quieren estar en guerra? ¿Cuáles son las pasiones? Vamos a decirlo de esta manera. Este presidente quiere ahorita tener esta nación, quiere hacerla de él. ¿Qué pasión entró en su corazón? De tener más poder. De tener más poder, de que vean de que ellos son una nación poderosa. El país más grande del mundo. ¿Tú crees que no tenga hartazón de tanta tierra que tienen y queriendo hacer más cosas en otro lado? Porque hay esas guerras. ¿Has mirado en tu casa? ¿Has mirado tus hijos que se pelean por cosas? ¿Sí estás acá? ¿Por qué es? Porque hay pleitos. Cuando habla de vuestras pasiones es porque hay deseos en la carne. Todavía no hay esa espiritualidad. ¿Sí estás acá? Porque cuando hay un problema entre los hermanos, dice claramente en el libro de Corintios, capítulo 6 de 1 de Corintios, habla de eso también. ¿Cuál es el problema?
¿Sí estás aquí? Nuestro hermano Norberto leía el día viernes, leyó algo en el libro de los Hechos. Ábrelo. Capítulo 13. Si no me equivoco es el 45. $13:45. Gloria a Dios. Ese es un problema, hermanos, y todas estas cosas son cuando el hombre todavía no alcanza la espiritualidad en el Señor. ¿Sí me entiendes? Cuando no hay ese temor. Por eso existen estas cosas. Lo tiene el libro de los Hechos 13:45. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, pero voy a leer el 44, ¿ok? Y 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué dice? ¿Se llenaron de qué? Se llenaron de celos. Y no era un celo bueno. Es un celo diabólico, un celo malo. ¿Qué le entraron a estos hombres? Dice que celo, pero para que le entre ese celo, tuvo que venir algo. Tuvo que venir malos pensamientos. ¿Sí estás acá? Y agrega, dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así hay hombres que contradicen lo que dice un siervo de Dios por los celos. Así hay hombres, así hay mujeres en las iglesias, dividiendo las iglesias por el celo, por la envidia. ¿Sí estás entendiendo? Estos hombres, estos judíos, conocían la palabra, pero los hizo cambiar algo. ¿Qué los hizo cambiar? Y conocían la ley. Por eso hay que tener mucho cuidado. Que la envidia, te digo esto porque aquí no vas a encontrar la envidia, o al menos no me acuerdo, pero son esos celos. ¿Sí estás acá? Son esos celos porque miraban que la gente se estaba yendo con Pablo, el apóstol Pablo. Y empezaron a decir, a contradecir lo que Pablo decía. ¿Sí me entiendes? Son cosas que combaten en el hombre, en sus miembros. Por eso hay guerras, hay pleitos, hay divisiones. Porque no disciernen lo espiritual. Yo he hablado con algunos hermanos. Cuando Dios le da algo a alguien, debería de darte gusto. No deberías de tener celos, no deberías de tener envidia, no deberías de enojarte, molestarte. Deberías estar contento porque el Señor le ha proveído algo, le ha dado algo, un don, un algo. ¿Sí estás acá? Regrésate a Santiago, por favor. ¿Qué otras cosas? Hay muchas cosas que podemos hablar. Pero mira, ahí en el capítulo 2 de Santiago, vamos a leer desde el 1.
¿Sí lo tienen? Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción, ¿qué dice? De personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice el 4, hace una pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros, en vosotros mismos? Y venís a ser jueces con, ¿qué dice? ¿Sí entiende que esos son qué? Malos pensamientos. Dios me lo bendiga. Pase, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dios es bueno. Entonces, hace una pregunta en el 4, Santiago 2:4. Dice: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Mira, hermano, toda guerra, todo pleito empieza aquí y baja el corazón. Dice que del corazón salen todos estos, los hurtos, los malos pensamientos. Entonces, ¿de dónde le salió a este hombre? ¿De dónde, cuando hace a distinción de personas, de dónde sale ese mal? Pero muchos piensan que es correcto. Y esto lo practican aún pastores, hacen cosas así. Creen que es lo correcto. Pero son cosas que están en los miembros, están en el cuerpo, son personas carnales todavía. No han entendido cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y lo agrega, mira, en el 5: hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hace otra pregunta. El 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y agrega, dice: ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Mira el 9. Pero si hacéis excepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y no está hablando la ley de Moisés, está hablando la ley del Espíritu. ¿Sí estás entendiendo? Cuando una persona, hermano, no comprende eso y tiene preferencia, ya son malos pensamientos. No es correcto. ¿Qué más hacían los escribas, los fariseos, los que conocedores de la ley? No es el saber la Biblia de lado a lado, sino cuánto entiendes, cuánto aplicas, cuánto pones por obra. Abre tu Biblia en San Mateo. Vamos a regresar. Ponle algo así para que no te tardes. Vamos a regresar a Santiago. Pero vamos a San Mateo, por favor, capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 22.
Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 12, versículo 22. Tú tienes que entender, hermano, hermana, que es necesario limpiarnos. Es necesario reconocer si algo no estamos haciendo bien para corregirlo. ¿Cómo se corrige el mal? ¿Cómo se corrige el mal? ¿Alguien está aquí? Hay muchas partes donde dice, pero mira, si alguien lee en el Salmo 119, versículo 9, ahí va a encontrar algo. Pero ¿cómo se limpia el mal? Si alguien lo tiene, lo puede leer para que confirme. Pero realmente el mal se limpia cuando tú obedeces la palabra. La intención es, porque la palabra dice que es para corregir. Entonces, ¿qué vas a corregir? Es para redarguir, para instruir. ¿Qué vas a corregir? Un mal hábito. Para eso dice que apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, para que toda cosa que va en contra de la verdad, de la palabra de Dios, salga de nuestras vidas, para que tu conducta, tu comportamiento sea similar al de Jesús. Esa es la intención. ¿Alguien tiene el Salmo 119, versículo 9? ¿Alguien lo quiere leer? Hermana Marisela, en voz alta. Ahí está. Gracias, hermana. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Cómo tú vas a limpiar tu vida? Tu caminar. No hay de otra. Tenemos la guía, el mapa. Tenemos la palabra bendita de Dios, que es la que nos va a transformar. ¿Sí estás acá? Por eso dicen en Romanos y también en Primera de Corintios. En el capítulo 1 de Corintios dice claramente, en el versículo 18 dice que esta palabra es poderosa, es poder. El evangelio que predicamos es poder de lo alto. No es cualquier palabra. Tú no estás leyendo un libro de la high school, de la universidad, de la más alta universidad de aquí de Estados Unidos. No se puede comparar a esta palabra. Porque con esos libros solamente vas a aprender a hacer ciertos oficios. Si estás aquí, con esos libros vas a adquirir un diploma, un título, para que tú tengas un mejor trabajo y ganes dinero. Porque eso es lo que anda pensando el hombre, la mujer. Mira, desde el que trabaja en el fil hasta el que trabaja un estudiado, un preparado, lo hace porque quiere agarrar dinero. Si estás acá. Por eso está afanado ahí para ganar, y no le importa si deja de asistir, si deja de servirle a Dios un día, 2 días, 3 días, porque primero está para él lo terrenal, y va al revés. ¿Cómo vas a limpiar tu camino? La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, esas cosas por las que andas peleando, vendrán por añadidura, dice. Anda al revés la iglesia. Anda atrás de las cosas de aquí, la añadidura. Y ahí si tengo chancita, ahí voy, Señor. Ahí si hay chancita, pues tengo chance de oro. Ahí si hay chancita, leo la Biblia. No. ¿Cómo vas a alcanzar un nivel espiritual? ¿Cómo vas a alcanzar a la estatura de un varón perfecto? No se puede de esa manera. Hay reglas. Si estás aquí, hay reglas. Las personas combaten en sus miembros. Por eso hay guerras, pleitos. Por eso hay opiniones. Por eso hay malos pensamientos. El problema está en el corazón. Está que no lo ha limpiado. Porque el que limpia su corazón se deleita en la ley de Dios. En ella medita de día y de noche. Y dice claramente que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, siempre anda verde, y no es como carro apachurrado. Hay hermanos que Dios les ha hablado, les ha tocado, y andan secos, secas ya sin ganas, ya nomás, dame fuerza, Señor.
No, tú tienes que venir gozoso. Hermano Francisco, cuando van por las vacas que van a ordeñar, y si se tarda una hora para ir a sacarlas a ordeñar, ¿cómo están las vacas? Gloria a Dios. Relájese, despiértese un poquito. Cuando van por las vacas que van a ordeñar y se tardan poquito, una media hora, una hora, ¿cómo encuentran las vacas? Ya están a la puerta, ¿sí o no? Queriendo salir para que las ordeñen. En pocas palabras, hermano, hermana, antes de que abriera aquí, y no ocupo porque la mayoría trae llave de aquí, deberían de estar aquí ya en fila los hermanos que quieren entrar. Si estás aquí, hermano, hermana, el problema está aquí. El que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu, que dice oídos para oír, está hablando que baje el corazón, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Que tú no eres la iglesia del Señor? ¿Aló? ¿Y lo que escuchamos es del Espíritu o es de la carne? ¿No es del Espíritu? ¿Sí entiendes por qué necesitas conectarte? Cuando tú te conectas, agarras la punta de la hebra, no la sueltes, vas a ir adquiriendo sabiduría, conocimiento, entendimiento, y habrá una transformación en tu vida. Pero si agarras la hebra y dices, comes poquito, qué bueno estuvo, sales y otra vez a lo mismo. ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo tú vas a crecer? Si alguien tiene un hijo chiquito, ¿qué va a pasar si ese niño dejan de darle de comer 2 o 3 días y luego le dan de comer? No se va a morir a lo mejor, pero así lo llevan cada 2 o 3 días le dan de comer. ¿Qué va a pasar con ese niño? No se va a desarrollar, va a crecer débil con sus huesitos flaquitos así. Mira un hijo que coma mal, una niña que coma mal, tú lo vas a ver en su desarrollo, no va a desarrollar sus músculos, sus huesos como debería, porque no se alimenta bien. Así es el cristiano que no se alimenta bien, siempre anda débil, todo le duele, todo le lastima, todo es excusa. ¿Y es a eso a lo que te llamó el Señor? Tú dime. ¿Es a eso? Sí, el Señor te llamó para que tú seas un árbol verde, frondoso. Él es el agua, el Espíritu Santo de Dios es agua viva. ¿Sí me entiendes? Por eso dice claramente la palabra de Dios, dice, el que crea en mí, como dice las Escrituras, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva dentro de su interior. Y dice claramente la Escritura, refiriéndose ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no hay eso debería de correr en ti? Debe estar verde, contento, feliz, no como carro chocado, no como árbol en el desierto, sin hojas, sin nada, ya casi muriéndose. Que solamente no se muere por la misericordia de Dios, que llega una lluvia por allá y ya otra vez vuelve a aventar hojas. Si estás aquí, así hay hermanos que ya, si te ves como árbol, mira, te volteas a ver, ya no traes ni hojas, hermanito, hermanita. Ya te queda una ramita verde, ahí medio vives ahí. ¿Tú crees que está bien eso? Si el Señor para eso vino, para que tú vivas verde, gozoso, ¿sí me entiendes? Aunque vengan dificultades, el cristiano debe de vivir confiado en su Dios. ¿Sí me entiendes? No debe de perder el contentamiento, la paz, no la debe de perder. Por eso Jesús dijo también, la paz os dejo, la paz os doy. La paz que yo os dejo no es como la que da el mundo. Es diferente, es permanente la paz de Jesús. El gozo de Jesús es permanente. No es que no van a venir luchas, pruebas, sí van a venir, pero tú no pierdes eso.
Desconéctate de Dios y vas a ver qué sientes. Empieza a desconectar y ya sientes ganas que ya no puedes ni caminar, vas con los pies arrastrando. Por eso también dice en el libro de Hebreos capítulo 2, dice claramente: levantar las manos y las rodillas endebles, paralizadas. Levántalas, no estés así ya, muévete ahora sí, te está diciendo, porque llegó Jesús, porque llegó la palabra, porque llegó el evangelio, porque llegó su presencia. Lo necesitas, yo lo necesito. Sin él yo estoy seco. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice San Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Se hacían una pregunta. Mira, los que conocían la ley y la palabra decían, me dice más, los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mira lo que hacía el celo, hermano, hermana. Hombres de letra, yo te voy a decir algo, y yo lo aprendí desde hace años, para la honra y gloria de Dios. Cuando tú no entiendes lo que está sucediendo, cuando tú no entiendes cuando alguien está orando y de repente lo toca el Señor, de repente cae, de repente es libre, si no entiendes, sé sabio, sé inteligente, no digas nada. Lo que puedes hacer es pregúntale a Dios si es de Él o no es de Él lo que está pasando, porque la puedes regar, porque puedes pecar. Y puedes pecar contra el Espíritu Santo. Si estás acá, porque Él, mira lo que hace. Vamos a seguir leyendo. El 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, se van a acabar ellos también. Hace una pregunta: ¿cómo puedes permanecer a su reino? No puede permanecer el reino de Satanás, no puede permanecer el reino de Dios si están divididos. Sea el reino del diablo, sea el reino de Dios. Tiene que haber unidad, está diciendo el Señor. Y agrega, el 27 dice: y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mira bien lo que dice el 28, por eso yo aprendí esto, no decir nada. Digo esto porque en una ocasión que estábamos orando por varios hermanos, que de repente tocó el Señor, fue un sábado. Yo estaba predicando, nunca se me ha olvidado ni se me va a olvidar. Estaba predicando en el capítulo Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. Yo estaba predicando de ahí, cuando el Señor empieza a tocar a los hermanos. Y fue algo muy fuerte. Y fue algo bien raro, porque a otro día llegan los hermanos, muchos que se sentían como molidos. Y yo dije, pues ¿por qué? 1, 2, 3, 4 y así varios. Y lo mismo sentían. Y yo no entendía. Y se empezó a orar y estaban orando, echando fuera demonios. Y cuando de repente el Señor dice: no, eso no puede ser así. Porque lo que ellos sienten es porque el Espíritu Santo, y bien pudieron haber muerto ese día, porque no estaban limpios los vasos. Él es santo, por su misericordia no nos mató, está diciendo. No mató a estas personas. Es algo bien especial. Pero yo ya había tenido
este entendimiento de no hablar nada más a la ligera. Yo mejor lo que he dicho, Señor, si esto no es tuyo, en el nombre poderoso de Jesús, salga fuera. Pero si eres tú, Señor, ten misericordia. Así no me comprometo, no la riego. ¿Sí estás acá? Mira lo que dice el 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo recoge, el que conmigo no recoge, desparrama. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, ¿qué dice? Contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, perdón, dice, no le será perdonada. Entonces es mejor tener mucho cuidado. Estos hombres conocían la ley, pero por el celo, por la envidia, estaban ciegos. Hombres ciegos. ¿Sí me explico? Es importante que eso no pase. Es importante que si algo no entiendas. Me acuerdo una vez que llegué a mi pueblo y iba bien contento, yo sentía el fuego, la presencia, la unción. Iba mi esposa, mis hijos y sintiendo lo mismo. Y pues tú vas contento, esperas que te reciban porque ves, y el hermano empezó a hacer preguntas. Y de repente dice un hermano, habla de Benny Hinn, empieza a hablar de Benny Hinn. Dice, no, ese es un falso profeta. Y cuando empieza a decir eso, eran dos ellos. Les dije, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿El Señor les reveló que Él es un falso profeta? No, pero es que se ve. No hagan eso. Porque el Señor nos reveló a nosotros que Él es su siervo. Él es su siervo, hermanos. Tengan mucho cuidado. Y de repente empieza a contender otro, pero uno se queda así, serio así, y dice, ¿sabes qué? Tiene razón, dijo. Porque la Biblia dice que el rey Nabucodonosor, la Biblia dice claramente, Dios mismo diciendo que Nabucodonosor era su siervo. Y Nabucodonosor era un idólatra, no conocía a Dios todavía, pero Dios decía que era su siervo. Si tú lees el libro de Daniel, tú vas a entender lo que te estoy diciendo. Por eso es necesario pedirle a Dios que tengamos el entendimiento, el conocimiento de Él por medio del Espíritu Santo para no regarla. Si estás aquí, para no hablar de más, porque el hablar de más no conviene. Si algo no entiendes, pregúntale al Señor, como han hecho los siervos de Dios, los que están aquí en la palabra de Dios, que oraban y le pedían y Dios les contestaba. Así, de esa manera no cometes blasfemia, no haces algo indebido. Si estás acá, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Entonces estos hombres, ¿por qué? 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a terminar en Santiago, si Dios no lo permite. Capítulo 6, versículo 1. Es importante, hermanos, siempre preguntar al Señor, y dice que analizarlo todo lo tenemos que analizar. Si algo que tú escuchas no es de Dios, no está aquí, no te lo comas. No tienes por qué comértelo. Pero si esto está aquí y es de Dios, hermano, hermana, es mejor que lo aceptes. Es por tu propio bien. Tú vas a crecer, vas a alimentarte en lo espiritual. ¿Sí me entiendes? Estos hombres que empezaron a decir que Jesús echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú, ¿por qué causa lo decían? ¿Qué los movió? El celo, la envidia. Eso está combatiendo en sus miembros algo de esas personas. Entonces todo esto es carnal. ¿Qué les costaba a ellos decir, sabes qué? Este es algo diferente, y pues ¿por qué no?
si trabajaban para Dios, ¿por qué andar haciendo eso? Pero no, ellos amaban otra cosa. ¿Sí estás acá? 1 Corintios capítulo 6. Y esto también equipara, o es igual, hermano, lo que vamos a leer, que entendamos aún estas cosas entre nosotros, entre la iglesia del Señor. Y cuando digo entre la iglesia del Señor, puedes conocer a otros hermanos de otras iglesias, es lo mismo, son parte del Señor, es parte del cuerpo de Cristo. Pero tú tienes que entender esto, mira. Porque lo que leímos en Santiago capítulo 4, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué vienen las guerras y qué? ¿Y qué dice? Y los pleitos entre vosotros. Fíjate, vamos a ver qué dice aquí. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los justos, de los injustos, perdón? Cuando oyes la palabra osa, al empezón, lo que quiere decir, se atreve, eso es lo que quiere decir esa palabra, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y no delante de los santos. O sea que la iglesia tiene que ir con quién tiene que ir. ¿Con quién tiene que ir? Delante de los santos. Si me entiendes, son recomendaciones, enseñanzas en lo espiritual. Mira, el 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, le hace una pregunta: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Al caso les está diciendo, no son dignos de juzgar cosas tan pequeñas? Claro que sí son dignos, pero él les hacía esa pregunta porque tenían ese problema de tener llevar a corte o demandar a alguien entre ellos mismos, de los propios hermanos. Y lo dice el 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué más dice? ¿Que vamos a juzgar a quiénes? A los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, hace una pregunta: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? El 5: para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Sí estás entendiendo lo que está diciendo? ¿Que al caso no hay uno sabio que entienda la palabra, que Dios le haya dado sabiduría para que juzgue un problema entre ustedes? Claro que sí. Pero muchos de ustedes no vienen y traen un caso, su caso no lo traen conmigo o con el hermano Norberto. Ese caso lo llevas a veces con personas incrédulas que te van a dar un mal consejo. O algunos hasta la corte. Y eso no puede ser, no debe de ser así, porque tú ya vas en desorden. Tú ya no vas a recibir el verdadero consejo, la palabra justa, la palabra espiritual, la palabra correcta de parte de Dios. Y lo agrega, dice, una vez más el 5: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya, ¿qué dice? Una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces, ¿qué demanda? Ese es el punto importante. Porque son carnales, porque no son espirituales, no quieren padecer. Hay hermanos que buscan una oportunidad aún en su trabajo. Andan buscando cómo le meten la pata al tractor para que a ver si les mete una demanda, para meterle una demanda al patrón.
O a veces por ahí le pegó una ramita y ella dice, le voy a meter demanda al patrón, y anda pensando en... ¿Tú crees que eso está bien? Anda buscando el reino de Dios, de segurito, ¿ah? No. Sí me explico. Pero ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer los cristianos? Los cristianos, mira, porque los del mundo, pues eso Dios lo va a juzgar, dice. Una vez más el 7, pon mucha atención. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y hace una pregunta: ¿por qué no sufrís más bien? ¿Qué dice? El agravio. ¿Te hicieron algo? Súfrelo. No te quieras vengar, no quieres hacer algo, súfrelo. Y hermanos, aquí hay tanta profundidad aquí. ¿Por qué crees que dice el Señor cuando dice que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo tú vas a poder pedirle a Dios por lo vas a sufrir si no amas? Para que tú soportes el agravio, para que tú pases por alto el agravio, necesitas entender de Dios y esperar en tu Dios. Amar a tu Dios para que soportes el agravio. Por eso dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Porque Jesús fue defraudado, lo agraviaron. ¿Y qué hizo en la cruz? ¿Qué dijo cuando estaba en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué si te agravian por qué no pides a Dios por él para que cambie su corazón? ¿O al caso esta no es la palabra de Dios? ¿Sí estás aquí? ¿Sabes por qué? Porque hay pleito dentro de sí. Hay pleito en vuestros miembros. Necesitas ser espiritual, necesitas dejar lo carnal, lo terrenal. Ese es el problema. Si estamos aquí. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y no sabéis que los injustos, ¿qué va a pasar con los injustos? Si tú eres injusto, porque lo que te está pidiendo que soportes el agravio y el ser defraudado es parte de la justicia. ¿Sí me entiendes? Si tú haces algo y llevas a alguien a juicio con los incrédulos, eso no es lo correcto. Pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y como ya cambió la iglesia, les dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por último, en Santiago, hermano, hermana, les dije que íbamos a regresar a Santiago, pero va a ser en el capítulo 1 y del versículo 19. Todas esas guerras, esos pleitos entre los hermanos, en las iglesias, todos esos pleitos entre las familias. A ver, ¿por qué hay familias? Mira, hay casas, hermanos, hay hermanos que tienen más hermanos que ni siquiera se ven ni se hablan, que no tienen esa unidad entre los propios familiares. ¿Por qué es eso? Cualquier cosita que no les gustó ya se sienten ofendidos y se apartan del hermano, de la hermana. Y de sangre estoy hablando. Y si no has entendido que es más grande en el Señor, pues mucho menos en los que son del Señor. Ponte a pensar por qué hay desunidad. En una iglesia, en donde quieran, en el trabajo, pero en una familia. ¿Por qué hay desunidad? Porque son carnales, entre ellos hay pleito en vuestros miembros. Si estás acá, necesita uno limpiarse y dejar los malos pensamientos. Si te ofenden, sopórtalo. Si te dicen algo que no es cierto, ámalo así, háblale así, no importa.
Si te hablan fuerte y no tienen razón, tú escúchalos. ¿Sabes qué se necesita para eso? Entender lo del Señor y que seas humilde. Si no, no vas a poder hacerlo. Que tú quieres la verdad, que tú quieres de verdad caminar diferente. Vamos a leer aquí y nos vamos a ir, primeramente Dios. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mira, voy a leerte más antes. El Señor me está haciendo sentir que te lea antes. Vamos a leer desde el 12. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué dice? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué dice? La corona de vida. Que Dios ¿qué dice? Ha prometido a quienes. A los que le aman. La corona de vida la vas a recibir si lo amas. Y si lo amas tú vas a obedecer su palabra. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y cuando guardas sus mandamientos, te limpia, te santifica. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo trae una consecuencia. Dice el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, ¿qué dice? Es tentado, ¿por qué? Cuando, ¿qué dice? De sus propios malos deseos, eso quiere decir concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces, los malos deseos o concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer. ¿Por qué, hermanos? Si la obedecemos por la palabra y nos limpia, para que seamos, ¿qué dice? Primicias de sus criaturas. Tú has entendido que Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados por nuestros malos deseos. Es un problema en el corazón, nuestros miembros. Mira el 19 ahora sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué debe ser el hombre que dice? Pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para airarse. Si estamos aquí. Porque la ira del hombre, ¿qué hace? No obra la justicia de Dios. Es un problema en vuestros miembros también. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué tenemos que desechar, hermanos? Algo que está en tus miembros. ¿Qué? Desechando toda inmundicia y abundancia, ¿qué? De malicia, de malos pensamientos. Si estamos aquí. Hace rato había dicho que no, pero aquí está Ira. Si estás acá. Recibid con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra implantada, la cual, ¿qué va a hacer contigo, hermano, hermana? Si tú recibes esta palabra, si tú la recibes, ¿qué va a hacer con tu alma? Salvar tu alma. Ese es el punto del propósito. Y agrega, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Miró por medio de la palabra lo hizo ver los defectos, el problema, el pecado, todo esto. Y dice, ay Señor, ahora sí, le voy a echar ganas. Ahora sí ya me voy a esforzar.
Pero se va, ¿y qué dice? Se olvida y vuelve a practicar lo mismo. Es lo mismo aquel que se ve en el espejo y ve, dice, aquí tengo una mancha, una arruga, una espinilla, y ya se va y de repente se le olvidó. Eso es lo mismo, la palabra hace que tú y yo, en la cual nos miremos nuestros defectos, los pecados. Si estás acá. Gloria a Dios. El 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjate, la perfecta ley, no la ley de Moisés, acuérdate, la de la libertad, y persevera. ¿Qué dice, hermano? Y persevera el que se esfuerza en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Todo lo que haga será bienaventurado. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de el tal es ¿qué? Es vana, no es verdadera. Pero mira el 27 dice, la religión pura y sin mácula, ¿cómo es, hermanos? Delante de Dios, el Padre. Es esta, ¿cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es lo que la verdadera religión. ¿Y qué más? No se acaba ahí. Y guardarse sin mancha de quién. Así es que si tú andas en el mundo, practica lo del mundo, ¿qué hace? Te mancha. Y Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo va a limpiar el hombre o el joven o la mujer su camino? Con guardar su palabra. Lucha, hermano, hermana, para que esas cosas que hay en tus miembros que te hacen todavía ofender a Dios, lucha para que te limpie, para que Él perfeccione en ti la obra que Él empezó en ti. Pero acepta la corrección, acepta el molde del Señor, porque si no crecerás como un cristiano mañoso, un cristiano acomodado. Si estás acá. Por eso puede decir a aquel hombre, aquella mujer tiene años pero no ha cambiado. Mira, yo los veo y mañoso, mañosa. Es porque esto no ha entrado a su corazón. Esta palabra no lo ha transformado, porque la palabra es poder de lo alto. El evangelio que predicamos es poder de lo alto. Cambia, transforma. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hace lo que va a hacer. Y más cortante que toda espada de doble filo. Esfuérzate, hermano, hermana. Analiza bien cuál es la parte tuya. Trabaja, pídele a Dios ayuda. No te estoy juzgando. La palabra es para instruir, para derruir, para corregir y para preparar al hombre para toda buena obra. Pero para hacerte sabio también y para que despegues para arriba tu salvación. Te dejo con esto, que el Señor te bendiga.